Buenos días a todos, desde México, desde la Plaza del Zócalo, nuestra última jornada en Ciudad de México, después de estos 15 días que hemos estado viajando por Centro y Sudamérica. Hoy nos movemos a Dallas, al Mundial de la IBJJF, Mundial de Jiu-Jitsu brasileño en la modalidad de no-gi. Va a ser un largo día, pero bueno, hoy quería compartir con vosotros algunas de las reflexiones, sobre todo del libro de Musashi, que sabéis que estamos siguiendo en los últimos días. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los capítulos sobre la estrategia, que habla sobre pegarse como el barniz, que seguro que a la gente que practica Wing Chun Kuen, el puño de Wing Chun, os va a resultar muy cercano y muy familiar. Gracias. En el capítulo 28, sobre adherirse como el barniz y el pegamento, seguro que a los que practicamos Wing Chun o a los que practicáis Wing Chun os resulta muy cercano, muy familiar. Por eso este libro me parece realmente impresionante, me parece un libro que ha pasado inadvertido, porque es muy simple y muy corto, y son esos tipos de textos que si no tienes mucha práctica, es verdad que necesitas cierta madurez en la práctica, en artes marciales en general, para poder comprender este pequeño libro, esta síntesis que Miyamoto Musashi dejó a sus alumnos. En el 28 dice: adherirse como el barniz y el pegamento significa acercarse mucho al enemigo. Pégate firmemente al enemigo con las piernas, las caderas y el rostro, sin dejar ningún hueco libre, igual que si estuvieras unido por una capa de barniz o pegamento. Si queda algún hueco libre, el enemigo tendrá la libertad de aplicar distintas técnicas. La cadencia para adherirse al enemigo es la misma que detener la salida y se ejecuta en un estado mental de serenidad. Bueno, lógicamente, cuando hay la existencia de armas cortantes, el pegar sin no dejar ni un hueco es mucho más importante que cuando no existen armas, pero en realidad el principio es el mismo y la idea es la misma. En Wing Chun debemos de buscar acortar esa distancia cuanto antes, tal cual hace referencia al movimiento de tener la salida, que ya hablamos la semana pasada, acortar la distancia en el momento adecuado, en el timing adecuado, para no dejar al otro ningún espacio, poder mediante nuestros brazos, mediante nuestro chisao, que es más una idea que solamente... Como les decía, para mí el tema más interesante es comprender que los conceptos seguramente son más importantes que las técnicas. Cuando hablamos de manos pegajosas, por la traducción literal del cantonés chisao, quizás nos quedamos con solo una parte de lo interesante. Si hablamos solo de manos pegajosas, hablamos solo de una parte en realidad del concepto que nos quiere transmitir Miyamoto Musashi. Lógicamente, aquellos que dedican su práctica casi al 100% al entrenamiento de chisao, en el entrenamiento de las manos, están en el camino, pero en mi opinión falta mucho más, porque el hecho en sí de conseguir las manos es realmente muy difícil. Es quizás la parte más complicada de todo este proceso. Por eso, respondiendo a una de las preguntas que hacían el otro día en el foro, que por qué dedicábamos tanto tiempo al uso de la presión y al contacto, habría que darle cierta razón a lo que tiene. El 99% de las escuelas de Wing Chun en todo el mundo dedican casi el 100% de su tiempo al Seun Chi Sao, al Pung Sao, al Dalat Sao, a ejercicios del ciclo Lok Sao. En definitiva, dedican mucho tiempo al entrenamiento del contacto con las manos, sin más. En mi opinión, el concepto chisao es mucho más amplio y mucho más interesante y puede convertir a un estilo que está bien enfocado en un estilo eficiente, que es al final lo que buscamos. Creo que nadie podrá discutir las palabras de Miyamoto Musashi, porque fue un guerrero que probó su arte, en este caso su disciplina, en decenas de combates por su vida, y no hay duda de nadie puede discutir una figura así. Bien, del mismo modo que hoy en día nadie puede discutir el gran nivel de los luchadores que hoy en día practican a nivel profesional en la UFC o en cualquiera de las promotoras de artes marciales mixtas. Por eso me parece realmente estúpido la controversia entre lo viejo y lo nuevo. Lo nuevo no llegaría a ser lo que hoy en día es sin lo viejo. No habría artes marciales mixtas si no hubiese existido anteriormente
escuelas tradicionales, escuelas antiguas que han mantenido esos artes de combate hasta nuestros días. Por tanto, lo nuevo no existiría sin lo viejo, pero lo viejo necesita adaptarse a un periodo cambiante. Por eso el equilibrio entre lo nuevo y lo viejo resulta fundamental, resulta importantísimo, y creo que no siempre se ha hecho. Por eso debemos de quedarnos más en lo que es que en lo que parece. Ahí está el problema. Cuando hablamos de Chisau, de manos pegajosas, nos hemos quedado con el concepto de solo entrenar nuestras manos a estar pegadas. Miyamoto Musashi dice, entra en la distancia y deja sin espacio al enemigo. Por tanto, nuestro objetivo debe ser entrar en el momento adecuado, dejar sin espacio y someter a presión al enemigo, de tal modo que él no tenga opción de lanzar sus ataques. Si él tiene espacio, si él tiene aire, nos va a lanzar ataques. Si carece del espacio y de la posición, va a ser difícil que lo haga. Bien, esto que sobre el papel es algo que queda muy bonito, lo que requiere es de dinámicas, de trabajos, de ejercicios para conseguirlo. Y es ahí donde vuelvo a remitirme otra vez al excelente trabajo que las artes marciales actuales y los deportes de combate, tan masacrados por los tradicionalistas, tienen mucha importancia. Hay que reconocer, primero, el gran nivel de los luchadores actuales, que tienen el mismo nivel o superior a los antiguos, a los maestros tradicionales, aunque no lo queramos creer. Y luego la labor de innovación y desarrollo, cómo han desarrollado ejercicios para poder conseguir una síntesis en los sistemas de combate. Pensemos que en los primeros UFC, por ejemplo, ningún estilo era dominante. Bueno, sí, el Brazilian Jiu-Jitsu, por una cuestión de que nadie conocía el suelo, o no se practicaba el suelo ya en estos días. Y ahí es donde empezó la revolución. Pero hoy en día nadie podría ir a la UFC para hacer solo boxeo, o solo Jiu-Jitsu, o solo Wing Chun. Por eso me parece injusto realmente cuando se juzga al Wing Chun bajo el punto de vista, es que ustedes solo hacen Wing Chun contra Wing Chun. Claro, y el Jiu-Jitsu solo hace Jiu-Jitsu contra Jiu-Jitsu, y el boxeo solo hace boxeo contra boxeo. Si lo que quieres hacer es MMA y quieres ir a la UFC o a una de esas promociones o promotores de deportes de combate, debes de entrenarte en varias disciplinas, en un mixto, en un híbrido. Nadie hoy en día puede llegar al máximo nivel en los deportes de combate en MMA sin dominar la lucha, el suelo, el strike de manos, el strike de pie, conseguir ese mixto. Sin ello es absolutamente imposible. Por tanto, hay que hablar con un poco de criterio cuando hacemos esas comparaciones. Yo, en mi caso, no voy a dejar de practicar Wing Chun nunca, porque es mi estilo madre y al que voy a dedicar todos mis esfuerzos. Todo esto que intento sacar desde el libro de Musashi, e intento no solo en el libro de Musashi, sino en otros textos antiguos de maestros, de boxeadores chinos y de luchadores de armas antiguos en sudeste asiático, pero con la mirada a lo que hacen los realmente técnicos hoy en día en artes marciales, entrenadores en artes marciales y en deportes de contacto, no podemos olvidarlo, hay que ponerlo en equilibrio, y eso es lo que yo voy a hacer en Taos. Por eso, cuando alguien me pregunta, dicho de otra manera, esta mañana escribía un post en internet, decía, el Wing Chun en Taos ya nunca va a volver a ser igual, desde que después de la pandemia o a través de la pandemia me dediqué a estudiar a los clásicos, a estudiarlos de verdad, no a leer una lectura superficial, sino a intentar comprender qué es lo que dicen. Porque yo les reconozco, como he dicho, que entender a Musashi sin practicar artes marciales y sin practicar armas es complicado. Necesita cierta madurez para poder interpretar lo que dice. Al igual que para entender a otros maestros, a otros boxeadores, a otros luchadores antiguos que escribían textos para gente que ya sabía artes marciales. Si tu conocimiento en artes marciales es muy superficial, no lo vas a entender. Vas a empezar con el típico rollo de sí, pero y sí, pero es que Bruce Lee, es que ¿quién ganaría? Son cosas estúpidas. Al final, el que va a ganar al otro es el que tiene mejor preparación, mejor día y un corazón de león, y ese día va a ganar. No es una cuestión de qué estilo vence al otro, es una cuestión de qué persona vence a otra. Y hay personas a las que les va mejor unos estilos y a otras a las que les va mejor otros estilos, y eso no entorpece esa relación. Por eso, aprendamos de los viejos, aprendamos de los nuevos están haciendo un trabajo excelente. Todos aquellos que hablan de que, pero es que en Jiu-Jitsu o en las artes marciales mixtas no existe el honor ni el respeto, es una falacia terrible. Yo no he encontrado más respeto que en un club de luchadores. Más respeto que hay ahí no hay, y respeto ganado, no impuesto. Para mí el respeto se gana, no se impone. Con lo cual, como digo, es una falacia. Por tanto, ¿por qué estar enfrentados? Al final, todo tiene una relación y lo que hay que hacer es vivir en equilibrio. El equilibrio ese que hablamos de los opuestos. Bien, eso para terminar la charla de hoy.
Hoy marchamos, como he dicho, para Dallas, donde vamos a visitar el Campeonato Mundial de Nogi de la IBJJF. Seguramente mañana o pasado compartiré con vosotros algunas imágenes en las cuales veréis otro ejemplo de pegajosidad como el barniz, como en Brazilian Jiu-Jitsu lo que buscamos es pegarnos rápidamente a él, si podemos derribarlo y dejarlo sin espacio para que pueda lanzar ninguno de sus ataques. Así que, bueno, nada más. Desde aquí, desde el Zócalo en México, os envío un abrazo a todos y que viva México, cabrones.